Primera Pauta, en la 100.5. 7:37 de la mañana, así como hemos hablado de seguridad, como hemos hablado de economía en estos días, hay otro espacio de la agenda muy importante y en el que también la actual ministra de Educación ha querido marcar diferencia y tiene que ver con los temas de educación, tiene que ver con la nueva ley de escuelas protegidas que se acaba de aprobar, pero quiero partir esta entrevista con el ex ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por la marcha del día de ayer que terminó. Esta mañana veía que la delegación metropolitana reportaba 35 detenidos de esta marcha estudiantil en Santiago, pero de lo que hay que lamentar es de una chica, de una estudiante de 22 años de Derecho que entró de urgencia ayer a la ex posta central con su rostro muy complicado entrando a pabellón. Ex ministro Nicolás Cataldo, muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú, Claudia, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Deme primero un pincelazo por esta primera movilización convocada por la Confecha ayer. Se señala que congregó cerca de 4.500 personas. Hay una estudiante con lesiones graves. Pero ¿cómo se mira hoy día desde como ciudadano y no como ministro de Educación una marcha como esta? Mira, francamente uno nunca sale un poco del rol, ¿ah? ¿Ya? Pasar por el Ministerio de Educación te cambia un poco. Entonces, pensaba inevitablemente en, bueno, ojalá que esto se resuelva rápido, ojalá que las autoridades y los estudiantes se sienten, dialoguen y puedan resolver pronto sus diferencias. Yo he tratado de mantenerme bien alejado de la contingencia, me parece que lo adecuado además habiendo sido ex ministro. O sea, habiendo sido exministro hace tan poco tiempo, además. Sí, claro. Sí, ese es el punto. Entonces ahí uno trata de tomar un poco de distancia por pudor, al menos eso es lo que yo siento. ¿Y qué pensaba usted Eh, ayer? ¿Cómo lo habría y manejado? ¿Qué? no, o sea, obviamente lo que habría hecho ya es lo que hice, digamos, por eso tuvimos en general pocas movilizaciones, tuvimos movilizaciones, eso sin duda, Ujú. pero tratamos de resolverlo lo antes posible y siempre con mucho diálogo. Y a pesar de que no siempre estamos de acuerdo, lo que no se puede romper es la capacidad de dialogar, de resolver esto. ¿Por qué? Porque pienso inevitablemente en las clases que se están perdiendo, los recursos que se están perdiendo con esto, pero al mismo tiempo creo profundamente en el derecho legítimo de manifestarse cuando existen razones para ello. Por eso te digo, yo no voy a juzgar esas causas. Lo que sí creo y espero, y ahí uno tiene una responsabilidad como autoridad, es Mm. convocar al diálogo para que, bueno, si hay razones, atendámoslas, resolvámoslas, si es posible resolverlas, digamos, pero al menos que nadie diga que no se intentó. Eh, yo creo eso que es importante entonces que autoridades y dirigentes prontamente Ahora, puedan sentarse a conversar. sí, ahora los diálogos, Nicolás Cataldo, son cuando hay un petitorio concreto y las Me razones imagino que de... no hay. Pero las razones de la marcha ayer lo que veíamos tiene que ver, ¿no es cierto?, con recortes fiscales, con escuelas protegidas, tiene que ver más bien con eso. No sé si ahí el rol de los estudiantes, porque esta es una discusión que se está llevando en el Congreso. No, sí, pero el Ejecutivo es el que pone la pauta de lo que se discute en el Congreso. Todos sabemos que un recorte está fuera del alcance de lo que un parlamentario puede hacer. Un recorte depende única y exclusivamente del Ejecutivo. Un proyecto de ley que establece elementos como el de escuelas protegidas, también si, no se puede impulsar solo por un parlamentario, sería inconstitucional. Eso requiere el patrocinio del Ejecutivo. Entonces, cuando se generan este tipo de hechos, y esa al menos fue mi experiencia en el gobierno Mm. anterior, de hecho creo que yo tuve dos paros nacionales del magisterio. Uno fue el paro que estaba lanzado antes de que yo asumiera como ministro, no sé si te acuerdas, Sí, ese sí. que duró un día. Y tuvimos otro paro nacional que también duró un día, y ese era por un proyecto de ley. Y era un proyecto de ley además que nosotros estábamos ya impulsando en el Congreso, ¿no? Como un paro de advertencia. Entonces, mira, eh, siempre, siempre, más allá de cuáles sean las razones, Ujú. insisto, yo no me he metido en eso porque me parece que no es el momento de ser deliberante a propósito de los tiempos que han transcurrido desde que dejé de ser ministro. Eh, Ya, pero sí usted, creo que hay un principio, y ese principio es que hay que sentarse, conversar y despejar. ya. En ese sentido, ¿le parece que el gobierno no dio señales de diálogo con No, los no, 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 estudiantes? no, no estoy diciendo eso, no lo ¿Ya? sé, Pero yo es una espero que lo pregunta. haga. Ya, No lo sé, ya. porque habitualmente también ocurre que el movimiento social se moviliza con el objeto justamente de generar espacios de diálogo, Ujú. ¿no?
Entonces, no sé si hubo una advertencia antes, una solicitud previa que pudiese haber generado, pero mira, más allá de eso, insisto, consumado lo hecho, habiendo ocurrido la movilización el día de ayer, lo importante ahora es que ojalá se sienten, conversen y resuelvan una agenda de trabajo que permita que esto no se extienda, ojalá. O Ujú. sea, obviamente nadie quiere, yo así lo entiendo, y me imagino que tampoco los dirigentes, al menos cuando yo fui dirigente estudiantil, uno siempre esperaba que las cosas se resolvieran rápido y ojalá no tener que llegar a momentos Mm, de movilización más largas, ¿no? Porque sí. al final del día se perjudica a uno y un estudiante es consciente del problema que se genera. Sí. Ahora, parte, digamos, del petitorio o de las razones de esta protesta tiene que ver con una ley que se aprobó, que es Escuelas Protegidas, que Correcto. autoriza a equipos escolares, a directivos, a realizar, por ejemplo, revisión de mochilas dentro de los colegios. Y fundamentalmente se busca evitar ingreso de armas o elementos peligrosos, porque hemos visto, y aquí mismo lo hemos conversado, Nicolás Cataldo, cuando usted era ministro, de cómo hacer frente a un alza en la violencia y en el manejo de armas al interior de los colegios. Esto se aprobó, entiendo que usted no era muy partidario de la efectividad, ni creía mucho en la efectividad de escuelas protegidas. Sí. Em, ¿Cómo lo ve? Uno, Porque uno no es finalmente... uno no es partidario de la efectividad, uno evalúa lo que dice la literatura, lo que dice la evidencia, Ya, para saber si es que la decisión que se va a tomar es la más efectiva. A veces es la costo efectiva o a veces es la eficiente desde el punto de vista del propósito. Y mira, la evidencia no acompaña. Y ese es el gran problema, ¿no? Y me parece que nadie puede estar en contra. Y habiendo visto una parte del debate legislativo, no tuve tiempo para poder ver todo el debate legislativo, eh, me da la impresión de que no hay dos opiniones distintas respecto a lo importante que es evitar que haya ingreso de armas, lo importante que es combatir finalmente los episodios de violencia al interior de la escuela, pero creo que es súper importante tener a la vista cuál es el diagnóstico preciso para saber cuáles son las herramientas necesarias, ¿no? ¿Por qué? Y dame un segundo, Claudia, sí, sí, porque sí. los episodios que ocurren al interior de establecimientos educacionales son de diverso tipo, de diversa índole y de diversos orígenes. Algunos tienen su ancla en episodios de salud mental. Y ahí se requiere un tipo de intervención y de trabajo que la revisión de mochila no va a resolver, digamos. Y ojo, estoy hablando del porte de armas. La Ujú. situación de Calama, por ejemplo, tiene muchos elementos de quizás haya una situación de salud mental. Eso se está investigando, por cierto, así que no hay que apurarse, pero lo más probable es que haya una situación de salud mental de por medio. Y hubo armas, ¿no? Hay otros casos que tienen que ver con hechos que están en el plano de los delitos, ¿no? Y de acciones de violencia que se han ido construyendo en nuestra sociedad en el último tiempo, lamentablemente, y que también involucran armas u otro tipo de Sí, violencia, como el caso de San Pedro de la Paz. ¿Te acuerdas del sí, estudiante que sí. fue baleado al interior de la escuela? Yo, lamentablemente, fue una riña, producto de una situación de carácter personal, que termina resolviéndose por parte de uno de los involucrados en un disparo. O sea, es desproporcionado, desquiciado, en fin. Y hay otros hechos que tienen que ver ya con otro tipo de acciones violentas que involucran algún tipo de armas, como las que hemos visto lamentablemente, principalmente en establecimientos educacionales del centro de Santiago, Ñuñoa, Providencia, como el uso de armas Molotov, etcétera, y que está en otro contexto, no es ni de salud mental, ni es de lógicas violentas delincuenciales, por decirlo de alguna forma, aunque también son delitos, naturalmente, ¿no? Yo lo he dicho varias veces y he sido consistente en ello. Entonces creo que es importante entender cuál es el fenómeno o los fenómenos que están operando para poder saber cuál es la respuesta eficiente y eficaz para poder abordarlo. Y me parece que la evidencia en relación al uso de revisión de mochila Mm, no acompaña. De sí. hecho, países que lo han hecho han tomado otras decisiones complementarias. En el caso, yo lo he dicho varias veces ya, la Colorado decidió poner mochilas transparentes, por ejemplo, Sí, porque la revisión era inabordable. ujú. Hablamos esta mañana con el exministro de Educación, Nicolás Cataldo. Dos cosas. Lo que usted plantea cuando habla de salud mental, me tocó a mí entrevistar en mi podcast a Amanda Céspedes, neuropsiquiatra, señalando lo que Mm. usted dice, que ella decía, el 80% de los jóvenes hoy día están con problemas de salud mental en la educación secundaria y primaria. El tema es que eso es de largo plazo. Y lo que tenemos hoy día son urgencias ahora ya.
Las encuestas, por ejemplo, la última, la CADEM muestra que el 70% de la ciudadanía está de acuerdo con la implementación del plan Escuelas Protegidas, es decir, la ciudadanía siente la urgencia o los padres, cuidadores, tienen el temor de que sus hijos vayan al colegio y que puedan encontrarse, ¿no es cierto?, con un alumno que entra a armas, porque la violencia ha crecido, usted lo sabe. Y en su gobierno tampoco se pudo manejar con criterios, digamos, de prevención una situación como esta que solo ha crecido la violencia en las escuelas. ¿Cómo se Mira, hace? es que precisamente ese es el punto, es la entrega de herramientas y dispositivos. Mira, efectivamente, si uno mira los números generales de denuncia y ese tipo de situaciones, son números que van creciendo en el tiempo. Y además tú lo dices también, y eso es cierto, estos procesos tienen una implementación que no es rápida. O sea, uno no resuelve el problema de salud mental de una persona solo por tener una reunión con un psicólogo, digamos. O sea, en general estos son procesos que requieren intervención, tiempo, muchas veces involucran a la familia, Ujú. más allá del propio estudiante. Eh, a veces los temas son de salud mental, pero a veces son otro tipo de situaciones como neurodivergencias, que no son de salud mental, son condiciones particulares, como ser, por ejemplo, autista, entre otras. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de la profesora de, allá de Ñuble, que fue agredida por un estudiante que se desreguló? Eso también tiene que ver con otro tipo de acciones. Entonces, la ley de convivencia dispone de herramientas para aquello. Ujú. En particular, una herramienta que la evidencia acompaña, dice, que son los programas de bienestar socioemocional. Y los programas de bienestar socioemocional está estudiado también por la Universidad de Chicago. Hay estudios que develan que tiene un impacto de reducción de la violencia física y verbal de más del 25% de los casos, ¿no? Esto es tan así que ya en Chile se viene trabajando hace mucho rato y de hecho la ley de convivencia incorporó los programas de bienestar socioemocional con recursos, son más de 180 millones de dólares en régimen que van a estar disponibles para todo el sistema público y particular subvencionado Ujú. para atender programas de bienestar socioemocional, y esto es algo que construimos en conjunto con la oposición. Esto fue un acuerdo que hicimos con el senador Cast, que fue aprobado unánimemente tanto en el Senado como en la Cámara, pero al mismo tiempo esa misma ley tiene el uso de dispositivos tecnológicos para la seguridad. Lo traduzco a pórticos, ¿no? Mm. Entonces yo entiendo las señales de corto plazo. Entonces, si hoy día la ley contempla ya la instalación de pórticos detectores de metales u otras herramientas para la seguridad, cámaras, etcétera, ahí hay elementos para poder acompañar Mm. a esta sensación de inseguridad que tienen las Ahora, comunidades. esto fue una discusión en el Congreso transversal, se aprobó el proyecto, es decir, me imagino que todos estos antecedentes que usted dice estaban sobre la mesa a la hora de la discusión y también el cómo lo van a hacer los educadores para poder revisar esas mochilas. Me imagino que toda esa información, esa evidencia fue parte de la discusión. Mira, yo no soy ni el ministro de Educación ni soy legislador, No. pero lo que alcancé a ver, a pesar de esta evidencia, se tomó esa decisión bajo el argumento de que son señales, y lo importante es dar señales, pero a mí me preocupa una cosa, con la experiencia que acumulé, más allá de cómo evalúen mi gestión, ya eso ya cada uno tendrá su opinión, pero la experiencia acumulada me indica que el de señales no vive el sistema educativo. Lo importante es que uno le tenga herramientas prácticas al sistema educativo. Y aquí me quiero meter en otra dimensión, Claudia, que es muy importante, y es que uno siempre se tiene que hacer la pregunta de cómo se va a implementar esto. Entonces, cuando nosotros Mm. desarrollamos la indicación y le incorporamos la ley de convivencia sobre el uso de pórtico, de uso de tecnología para la seguridad, desarrollamos un protocolo dentro del artículo, un mini protocolo que establece bajo las condiciones que se tienen que hacer, el diálogo de la comunidad, la aprobación de la comunidad y el reglamento que tiene que elaborar el Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Educación. Sí. Pero acá se le entrega la responsabilidad única y exclusivamente a la escuela. De hecho, quienes deben formular los protocolos en los reglamentos internos son las escuelas. Y ahí aparecen dudas. La duda es cuál es la capacidad técnica, jurídica que tiene una escuela para poder desarrollar un protocolo que quede bien ordenado, bien Mm. armado, que no cometa ilegalidades que eventualmente le puedan significar denuncias, y que termine judicializado en algunos casos porque están mal abordados los protocolos. O sea, la escuela no es un estudio jurídico como para ello, porque aquí Bien. lo que se puede poner en riesgo son vulneraciones de derechos de sujetos de especial protección, que son los niños, niñas y adolescentes. Sí, el tiempo vuela. Nicolás Cataldo, exministro de Siempre nos Educación, pasa lo mismo, siempre querido. nos pasa lo mismo, es que usted es un buen conversador,
quiero Sí, es verdad. llevarlo a Hablo otro. mucho. Sí, Ustedes me están diciendo que hablo mucho. un poco. No, lo que le quiero decir es que junto con esto, en términos de ya no solo de señales, sino que de cambios, el presidente lo dijo en su cuenta pública y está en curso el famoso fin de la tómbola. Esto es de alguna manera mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Mirar hacia el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que usted también tenía, ¿no es cierto?, ahí un cargo en el ministerio, no era ministro, pero estaba allí de hacer un cambio fuerte, un cambio de rumbo fuerte respecto al sistema de admisión escolar. Y esto yo creo que es un tema bien relevante porque cambia una manera, de alguna manera se señala que es el retorno al mérito académico y la libertad de elección para las familias. ¿Cómo lo ve usted? Porque es como, no sé si podríamos hablar de una contrarreforma, pero sí un giro bien drástico. O sea, mira, em, yo espero que no sea literalmente el fin del SAE. A mí no me gusta usar la palabra tómbola porque es una forma comunicacional que se ha usado para desprestigiar algo que no es precisamente una tómbola. Pero está bien. Em, Ahora, nosotros tomamos este tema, constituimos una comisión de expertos transversal, gente técnica con posición política que representaba además las sensibilidades del Parlamento, donde estuvo participando, de hecho, María Paz Arzola, en ese tiempo no ministra, sino ella era representada una fundación Ujú. vinculada a la oposición de la época, encabezada por Silvia Aguirre. Todos conocen a Silvia Aguirre y su validada y experta opinión en materia educativa. Ella encabezó esa comisión eh, y nos entregó un informe y nos dijo, miren, lo primero que dijo esa comisión fue, el SAE cumple su rol y es eficiente, pero hay que hacerle mejoras porque el problema de lo que se ha detectado y diagnosticado no tiene que ver con el SAE como sistema, sino que tiene que ver con criterios, énfasis y cosas que se pueden trabajar y se hizo una serie de recomendaciones. Nosotros presentamos un proyecto de ley, el proyecto de ley abordó muchas de esas, un par no, se dio una discusión en el Congreso, incorporamos esos elementos que faltaban, incluso fuimos más allá de esos Mm. elementos, llegamos a un acuerdo en la Comisión de Educación, aprobamos, fuimos a Hacienda, aprobamos, fuimos a la sala, la UDI en particular devolvió el proyecto a la Comisión, lo volvimos a discutir, lo volvimos a aprobar y ese proyecto está en la sala. Si se trabaja sobre ese proyecto que se construyó sobre la base de un informe técnico hecho transversalmente, y si se aprueba ese proyecto que ya fue acordado transversalmente en las comisiones técnicas en el Senado, yo diría que uno podría avanzar en una buena dirección, incorporando la generación de establecimientos de alta exigencia, la Mm. valoración del mérito y la excelencia, no es solamente entendida como rendimiento escolar, sino también como las señales en materia de convivencia y de asistencia escolar. O sea, hay varios elementos. La autonomía de las escuelas, se le entrega la posibilidad de que las propias escuelas generen Mm. criterios propios para poder seleccionar estudiantes, ¿no? Que cumplan con los requisitos de admisibilidad de la ley. En fin, se entregan muchas herramientas y yo creo que ese es un buen diseño que está en condiciones de ser aprobado. Ahora, si las discusiones terminemos con cualquier forma o mecanismo de admisión que sea no discriminatorio, bueno, primero hay que cambiar la ley general y para eso hay que tener los votos de rango constitucional. Y segundo, digámoslo claramente, porque eso significa que las personas van a volver a hacer fila fuera de la escuela. Mm. Sí, en lo fundamental lo que se planteaba allí era como devolver la libertad a la familia, la libertad de elección a la familia, Sí, como ese punto. pero todos sabemos, Claudia, y eso tú también lo sabes, más allá de tu rol de periodista, ¿Mm? que antes del SAE las familias no decidían nada. Las familias postulaban y si había cupo y podían entrar o si cumplían con algunos requisitos, como por ejemplo, y esto yo no lo digo desde lejos, a mí me pasó. A mí mi mamá me llevó a un colegio de carácter confesional y le exigieron que mis papás estuvieran casados. Mis papás no estaban casados. Entonces, esa era la realidad Mm. previa Bien, a la discusión de esta ley. Entonces, no nos olvidemos de eso porque parece que tenemos memoria de corto plazo. bien. Nicolás Cataldo, exministro de Educación, muchísimas gracias por esta Gracias, conversación. Que tenga Claudia, un que buen estés día. bien. Que esté muy bien. Chao. Muchas gracias.